A ver, cuando escuchamos la palabra radioactividad, la mente se nos va casi siempre al peligro, a la ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad fuera uno de los procesos más básicos y naturales del universo? Hoy vamos a quitarle el misterio a la radioactividad y a verla como lo que es, la búsqueda constante de equilibrio en el corazón mismo de la materia. Para entenderlo todo, vamos a hacer un viaje. Primero iremos directos al centro del átomo, a su núcleo. Luego consultaremos una especie de mapa que nos dirá quién es estable y quién no. Exploraremos las diferentes vías de escape que tienen los átomos para encontrar ese equilibrio. Y al final veremos las reglas que gobiernan todo este juego. ¿Empezamos? Todo, absolutamente todo, arranca aquí, en un lugar increíblemente pequeño pero súper denso, el núcleo del átomo. Por un momento, nos olvidamos de los electrones que dan vueltas por ahí. La historia de la radioactividad es un asunto que se cuece exclusivamente en el núcleo. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de la cuestión. ¿Por qué hay núcleos que de repente, sin que nadie les diga nada, deciden soltar un montón de energía y partículas? ¿Qué les empuja a cambiar lo que son? La respuesta, en el fondo, es muy simple. Buscan la estabilidad. Así que aquí la tenemos, la definición clave. La radiactividad es un fenómeno 100% nuclear. Es el mecanismo que usan los núcleos inestables para soltar la energía que les sobra, en forma de radiación, y así transformarse en algo más estable. Es la naturaleza haciendo lo que mejor sabe hacer, buscar el estado de mínima energía. Vale, de acuerdo. Los núcleos buscan la estabilidad. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son estables y cuáles están, digamos, incómodos? Pues por suerte para nosotros, la ciencia ha dibujado un mapa para orientarnos. Un mapa del mismísimo corazón de los átomos. El secreto está en el equilibrio, en la proporción entre protones y neutrones. Fijaos, en los núcleos ligeritos la cosa funciona bien cuando hay más o menos el mismo número de unos y de otros, pero a medida que los núcleos se hacen más y más pesados, acumulan más protones que se repelen entre sí. Para que no salte todo por los aires, necesitan más pegamento. Y ese pegamento son los neutrones. Por eso los núcleos pesados estables siempre tienen más neutrones que protones. Y todo esto nos lleva a esta maravilla, el diagrama de Segre. Cada puntito que veis es un tipo de núcleo que conocemos. Los puntos negros forman una especie de camino, es la línea de la estabilidad. Si un núcleo está en esa línea, está tranquilo, es estable. Pero si está fuera, y si está fuera, es radiactivo. Tiene los días contados hasta que se transforme. Si miramos con atención, hay diferentes zonas. Los que están por encima de la línea tienen demasiados neutrones, los que están por debajo se han pasado con los protones y los que están muy a la derecha son simplemente demasiado grandes, demasiado masivos. Cada una de estas inestabilidades tiene su propia solución, su propia ruta de escape para volver al camino de la estabilidad. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a ver esas rutas de escape. Estos son los famosos procesos de desintegración, las herramientas que usan los núcleos para transformarse y acercarse paso a paso a esa deseada línea de estabilidad de nuestro mapa. La primera ruta es para los pesos pesados. Cuando un núcleo es demasiado grande, la solución más directa es, soltar lastre. Y eso es la emisión alfa. El núcleo escupe un paquete formado por dos protones y dos neutrones, que no es ni más ni menos que un núcleo de helio. Y ojo, en los casos más extremos de núcleos superpesados, existe una vía todavía más radical, la fisión espontánea. Ahí el núcleo directamente se parte en dos trozos más pequeños, liberando una energía brutal. El resultado de la emisión alfa es muy claro. El número másico, A, que es el total de partículas, baja en 4. Y el número atómico, Z, el de los protones, que es el que define el elemento, baja en 2. Si volvemos a nuestro mapa, esto significa que el núcleo da un salto en diagonal, hacia abajo y a la izquierda. Se va acercando a la zona estable. Muy bien, ¿y qué pasa si el problema no es el tamaño, sino que sobran neutrones? Pues aquí entra en juego la emisión beta negativa. Y esto es alucinante. Dentro del núcleo, un neutrón se convierte en un protón. Y para que las cargas cuadren, en ese proceso se emite un electrón a toda velocidad. Es una forma súper ingeniosa de corregir la proporción. Y claro, para el problema opuesto, un exceso de protones, también hay soluciones, un par de ellas de hecho. Una es la emisión de positrones, donde un protón se transforma en neutrón y escupe un antielectrón. La otra es la captura electrónica, que es todavía más curiosa. El núcleo atrapa a uno de sus propios electrones, lo fusiona con un protón y crea un neutrón. El objetivo final en ambos casos es el mismo, reequilibrar la balanza. Por último, tenemos la emisión gamma. Muchas veces, después de una desintegración alfa o beta, el núcleo que queda está como excitado, con un exceso de energía. La emisión gamma es simplemente la forma que tiene de relajarse. Suelta esa energía que le sobra en forma de una onda electromagnética muy potente.
Aquí no cambia nada, ni protones ni neutrones. Es solo un suspiro de alivio energético. Ahora, es importante entender que no todas estas radiaciones son iguales. Su capacidad para atravesar la materia es muy diferente. Las partículas alfa, por ejemplo, son grandotas y las frena una simple hoja de papel. Las betas necesitan algo más, como una lámina de metal, pero la radiación gamma, esa es otra historia. Y esta imagen lo deja clarísimo. Vemos cómo la partícula alfa se para casi al instante. La beta consigue avanzar un poco más, pero el metal la detiene. En cambio, la radiación gamma, como no tiene masa ni carga, atraviesa el papel y el metal como si nada. Para frenarla, hacen falta barreras muy densas como el plomo o un buen muro de hormigón. Ya hemos visto el porqué y el cómo de estas transformaciones. Para ir terminando, vamos a ponerle nombre oficial a cómo estos cambios afectan a la identidad de los elementos. Son unas reglas muy sencillas, las reglas de la carretera nuclear. Son las leyes de desplazamiento de Soddy y Fajans, y son la consecuencia lógica de todo lo que acabamos de ver. Si un átomo suelta una partícula alfa, pierde 2 protones, así que retrocede 2 puestos en la tabla periódica. Si tiene una emisión beta negativa, un neutrón se convierte en protón, así que gana un protón y avanza un puesto a la derecha. Y con la emisión gamma, como no cambia el número de partículas, el elemento se queda donde estaba. Así de simple. Entonces, si nos tenemos que quedar con una idea clave, es esta: la radioactividad no es algo caótico ni aleatorio, para nada. Es un conjunto de procesos súper ordenados y predecibles. Son los mecanismos que tiene la materia para buscar, sin descanso, su configuración más estable. Es una de las fuerzas de cambio más profundas que existen en el universo. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Si a un nivel tan fundamental, en el corazón de los átomos, la inestabilidad siempre lleva a una transformación para encontrar un nuevo equilibrio, ¿qué nos puede enseñar ese principio universal sobre el cambio y la estabilidad en sistemas mucho más grandes, incluidos, por qué no, los nuestros? Ahí lo dejo.